Hola, en este vídeo vamos a intentar tratar algunos estilos interesantes de debriefing, entre ellos el buen juicio, que es un estilo de debriefing bastante reflexivo, profundo. Yo diría que para personas o para facilitadores bastante entrenados en reflexión o método inductivo de análisis, ¿no?, de la conducta. Es un, es un buen estilo de debriefing. Y luego otro estilo más indicado para principiantes, que es el método PERS. Bien, el debriefing con buen juicio, buen criterio, se desarrolló en 2006-2007 y en su elaboración pues había ya bastante experiencia en gestión de grupos, en horas y miles de debriefings de un equipo multidisciplinar, básicamente liderado por la doctora Rudolph, que es psicóloga. Y bueno, pues es un estilo americano basado sobre todo en, digamos, la reflexión sobre las conductas de los participantes en la simulación. Es decir, se van a analizar lo que hacen los estudiantes, sus conductas o sus actos, se van a analizar las consecuencias que tienen, que es lo observable, actos y consecuencias son observables, y van a profundizar un poquito en las causas o los modelos mentales o emocionales o sobre todo a nivel cognitivo que tienen los participantes a la hora de interpretar lo que hacen. Básicamente es un debriefing para, como he dicho antes, para personas experimentadas o debriefers o facilitadores experimentados, pero da mucho juego porque da pie a solucionar, digamos, problemas o fijar conocimientos desde un punto de vista bastante profundo. Este estilo de briefing, el de briefing de buen juicio, nace con un propósito y el propósito es quitarse ese complejo a la hora de criticar o juzgar las acciones de los participantes en simulación. Me explico. Hasta ahora, sobre todo en el ámbito anglosajón, pues hablar abiertamente de errores de los participantes, pues como que creaba mal rollo, ¿no? Y este mal rollo se traducía en limitaciones en el aprendizaje. Por lo tanto, los autores del buen juicio pensaron que, bueno, ya estaba bien, tanto de ser muy directivos a la hora de juzgar, que es lo típico que los expertos suelen hacer cuando se enfrentan a determinados errores flagrantes de los estudiantes en simulación, o cuando cometen errores y les critican abiertamente. Y por otro lado, la otra postura antagónica es la de, bueno, pues suavizar la crítica de manera que se esconde y no se hace abiertamente. De un modo u otro, pues estamos no llamando a las cosas por su nombre o siendo demasiado directivos. Por eso el buen juicio se basaba en criticar o juzgar, pero de manera que no parezca que el profesor, el facilitador, lleva siempre la razón, ¿no? Se establecería, digamos, un diálogo o una defensa del estudiante o del participante de sus acciones. Por lo tanto, es un estilo que hace énfasis sobre todo en una fase que es la fase de análisis, cuando se analiza lo que ha ocurrido durante el debriefing, pues entonces es cuando tiene sentido realmente, y lo vamos a ver enseguida, cuando tiene sentido este método, digamos, ¿no? Analizar sin juzgar severamente, pero emitiendo un juicio y diciendo abiertamente lo que pensamos, sin herir o sin crear malestar en los participantes. Para eso es necesario y fundamental, y es una de las bases de este método, es crear previamente, en el pre-briefing, un ambiente psicológicamente seguro o un entorno seguro o una atmósfera de seguridad. Para crear esa atmósfera de seguridad bueno, se han hecho más estudios y en el ámbito anglosajón sobre todo pues es muy verbal, de dar confianza a los participantes a la hora de explorar la evaluación, a la hora de decir que se va a hablar con respeto y confianza. Y en nuestro ámbito pues trabajamos más las dinámicas de grupo y sobre todo el factor grupal.
¿vale? Pero esto es motivo de otra presentación, no de esta. Características del buen juicio, lo hemos dicho. La primera, el énfasis que ponen en el entorno, que sea psicológicamente seguro, donde nadie se sienta mal cuando se emita un juicio, se respete la opinión del participante y el facilitador no siempre tiene por qué llevar la razón y tiene que justificar su punto de vista y confrontarlo con el punto de vista del participante. Que una de las opciones o características del buen juicio es que la opinión del participante cuenta y tiene que justificarse. Otra de las características interesantes de este método es que lleva una reflexión rigurosa durante la fase de análisis. No es un simplemente plus delta que has hecho bien, que puedes mejorar, sino que hay una reflexión profunda sobre las causas últimas de ese comportamiento. Entonces llega a ser un aprendizaje mucho más reflexivo y se fundamenta, y los propios autores lo dicen, en elementos de la psicología y de la antropología social. Básicamente es un enfoque muy cognitivo, donde se supone que todas las acciones tienen detrás previamente un aspecto de pensamiento, de mente, de qué estoy pensando, qué me lleva a hacer esto. Sí que podría complementarse con modelos emocionales, pero básicamente son cognitivos. Aunque la psicología también hace énfasis en que detrás de una conducta hay una emoción que es previa casi al pensamiento, pero ellos se fundamentan sobre todo en el aspecto consciente y cognitivo de qué estabas pensando. Aunque podéis complementarlo con qué estabais sintiendo cuando hacíais esto, ¿no? Sería un poco ese modelo emocional. Luego, otra característica del buen juicio es que acaba con ese dilema de si uno es excesivamente crítico o no durante el debriefing. Entonces, según ellos, y lo dicen en un artículo, no existe un debriefing sin juicio. O sea, sin juicio no hay debriefing, hay que emitir un juicio. Esto, desde mi punto de vista, lo que acaba de ocurrir, creo que no es correcto. Y yo digo por qué. Y ahora quiero saber tu punto de vista. Este sería el buen juicio, por eso se dice buen juicio o buen criterio. Otra de las características del buen juicio es que explora los modelos mentales de los participantes. Esos modelos mentales, como explicaremos después, son los que guían nuestra conducta y se llegaría teóricamente al fondo del comportamiento de los participantes. Esto es casi hacer un psicoanálisis y yo sinceramente pienso que hay que estar bastante preparado en estas técnicas de abordaje discursivo para poder llegar a una conclusión que no sea muy superficial y que no responda únicamente a las verbalizaciones de los participantes. Pero es mi opinión. El método que utiliza el buen juicio para el análisis del debriefing se llama Advocacy Inquiry, que es, digamos, como defensa-pregunta o defensa-indagación, indagación-pregunta. Bueno, es el método que se utiliza, que lo vamos a explicar después para aclarar. Pero el buen juicio, como digo, es un debriefing muy potente para personas experimentadas, lo vuelvo a repetir. Daros cuenta de una cosa y es que casi todos los estilos de debriefing son muy similares. Tienen unas etapas muy similares. De hecho, la mayoría tienen 3 o 4 etapas. Este en concreto está descrito con 3 etapas, ¿no? Está estructurado. Es un debriefing estructurado. Hay más de 20 o más, entre 20 y 30 estilos de debriefing descritos, pero todos tienen los mismos ingredientes. Primero, una fase de reacciones, en este caso. Después una fase de análisis o analítica, que es la que marca la diferencia con otros estilos, y luego una fase de resumen. ¿De acuerdo? Entonces es un modelo de debriefing estructurado que no es cíclico, porque no es cíclico. Cuando estás haciendo debriefing y haces todas las fases y acabas con la fase de resumen, no abres nuevas discusiones. Esto es muy importante, es un error dejar cosas antes de la fase de resumen. Siempre hay que zanjar todos los temas y todas las discusiones posibles y que quede todo claro para que en la fase de resumen se exponga lo que se ha aprendido o los puntos clave del debriefing. Por lo tanto, buen juicio, 3 fases: fase de reacciones, fase analítica y fase de resumen.
Bien, ¿qué tenemos que hacer en cada una de estas fases? Bien, por no repetir excesivamente, en la fase de reacciones y todo el que está familiarizado con el debriefing, ya sabéis que los estudiantes hacen su simulación, al llegar a la sala de briefing, pues son recibidos por el grupo de observadores o estudiantes y el facilitador o los facilitadores, y lo primero que se le hace es preguntarles cómo se han sentido. Y el cómo se han sentido se le pregunta a los que han experimentado la situación, y si alguien de los presentes quiere describir también sus emociones, pues lo hace. Es una manera de ventilación emocional, desahogarse. Concretamente está descrito así: desahogarse, para que luego todo lo que viene después pues fluya mejor, digamos. La fase de reacciones es lo primero, y una vez que se ha hecho la fase de reacciones, se analiza lo ocurrido, las conductas, lo que ha pasado en la sala, ¿no? Y lo que ha pasado en la sala, el enfoque diferencial de este estilo de briefing es que se van a ir analizando las conductas, es decir, lo que ha pasado. Y lo que ha pasado, eh, pues ha habido cosas que se pueden mejorar, cosas que creen los facilitadores o las personas presentes que hay algún tipo de inquietud que creo que no está bien, creo que puede ser mejorable, no sé por qué has hecho eso, y es lo que vamos a ver después con más profundidad, ¿no? El advocacy inquiry, la fase de análisis. Una vez que se ha analizado y se ha discutido y se ha reflexionado sobre las cuestiones que se pueden mejorar y que son los puntos principales del aprendizaje, ¿no? De qué cuestiones son las que me han llevado a hacer determinada acción que ha tenido una repercusión sobre el paciente o los compañeros de trabajo, pues de ahí, después de toda esa discusión, que debe llevar un porcentaje amplio del debriefing, después iría a la fase de resumen, con la pregunta principal de qué hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Pues ya estamos en la fase analítica, en la que vamos a analizar las conductas de lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué han hecho los estudiantes o los participantes? Nos interesa llegar hasta el fondo de la cuestión. Es la fase donde vamos a sacar toda esa materia reflexiva, ¿no? Donde vamos a averiguar qué hacían los estudiantes y qué pensaban cuando lo hacían, ¿no? Entonces se trabaja la molécula, lo que se llama la molécula de briefing, que es una molécula, son átomos unidos, y está basada en este método en la curiosidad, está basada en la observación de las conductas de los estudiantes y de poner sobre la mesa las cartas, es decir, de evidenciar qué nos ha preocupado, qué nos causa preocupación sobre esas conductas de los estudiantes. Me he dado cuenta de que no has cumplido la orden médica y me pregunto por qué. La parte de me he dado cuenta que sería la advocacy, y el inquiry me pregunto por qué. Es así. Digamos, es el llegar al fondo de la cuestión haciendo preguntas del tipo: ¿qué estabas pensando cuando hacías esto? ¿O por qué hacías esto? ¿O explícame por qué? Ayúdame a entender por qué hiciste esto. Eso sería esa molécula o este método para hallar el modelo mental. Pero es más fácil que lo veamos con ejemplos, porque esto es complicado. Realmente llegar a esto parece complicado. Sin embargo, bueno, pues en 2018 hicimos una investigación que tenemos publicada, que se ve por aquí, ¿eh? Está referenciada, en la cual sacamos 12 o 13, trabajamos con 12 o 13 modelos mentales de estudiantes de enfermería trabajando con dilemas éticos o con escenarios de simulación sobre que tratamos dilemas éticos en general. Podéis consultar el artículo, pero básicamente aquí vamos a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, un paciente terminal que estaba en urgencias y que nos dimos cuenta que la acción del estudiante era no indagar por las necesidades espirituales de la persona que atendía, que estaba muriendo, y la persona fallece sin asistencia espiritual, a pesar de ser una persona creyente. En su valoración inicial pues aparecía que era una persona creyente.
Cuando indagamos sobre esta cuestión y les preguntamos a los estudiantes, su modelo mental básico era que la atención a la espiritualidad no era prioritaria en el área de urgencias. Y otra de las cuestiones que salía cuando preguntabas por qué estabas pensando, era que no debía preguntar por esa cuestión, no debía preguntar por eso, porque podría hacer que el paciente se diera cuenta de que podía estar muriendo. Y de ahí hay un trasfondo casi antropológico, que es el tabú que tiene la muerte, o el pacto de silencio que está muy instaurado, ¿no? La conspiración de silencio, el no enterarse, el paciente no tiene porque va a sufrir, ¿no? Si sabe que la muerte es inminente, no podemos darle. Pues determinados estudiantes tenían esos modelos y los trabajamos, ¿vale? Un modelo mental relacionado con el tabú y con la no prioridad espiritual en urgencias. Y es muy interesante. Otro de los modelos mentales que sacamos, pues por ejemplo, un estudiante dentro de un escenario que había un dilema ético, observa que hay un error o una atención negligente a un paciente de otro profesional que considera superior, por ejemplo, era su tutora de prácticas o un médico o un supervisor, pero los estudiantes no hacían nada al respecto. Las consecuencias de esto es que el paciente fue tratado de manera negligente, pero no tuvo consecuencias para el profesional. Y cuando indagamos en el porqué, en el modelo mental que subyace a esa cuestión, salía la cuestión del miedo, de una emoción que había ahí. Es tengo miedo a perder el empleo o a dañar a las relaciones sociales en el trabajo, que era el modelo mental que subyacía a esas conductas. Por lo tanto, a la hora de juzgar hay que tener en cuenta el porqué. Porque, dependiendo del modelo mental, nosotros podemos discutir de una manera o de otra, reflexionar de una manera o de otra, dependiendo de ese modelo. No es lo mismo un modelo de desconocimiento clínico, no lo he hecho porque no lo sabía, o un modelo de un pensamiento irracional, de un modelo mental irracional, de una creencia irracional o de un modelo emocional erróneo. Es interesante. Y ya casi para finalizar, cuestiones interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, cuando trabajamos con buen juicio, hemos dicho, el ambiente como tiene que ser psicológicamente seguro. Vamos a hablar de evidenciar cuestiones que nos parecen que son erróneas y entonces vamos a emitir un juicio. Yo creo que esto no está bien, ¿no? Por eso también es importante que los propios facilitadores, digamos que revisemos, hagamos una reflexión propia de nuestros propios modelos mentales, que pueden ser erróneos también. O sea, trabajamos con modelos mentales de los estudiantes y no revisamos los nuestros. Por eso es crucial que identifiquemos y revisemos nuestros propios marcos en relación al caso que vamos a trabajar. Evidentemente, nuestro marco mental respecto a la muerte, respecto a la orden médica, respecto a la exposición de la negligencia, todas estas cuestiones nosotros tenemos que trabajárnoslas previamente también. Y también tenemos que estar dispuestos a ponernos a prueba, a la crítica, que puede ser incluso que el estudiante pues tenga un modelo adecuado y el nuestro sea erróneo y nos lo justifique con evidencia científica, también puede ser, que esto ocurra. En este método estamos abiertos a aprendizaje también, a ese aprendizaje bidireccional. Y otras de las recomendaciones que hacen los autores es que se eviten las preguntas del estilo efecto sándwich. El efecto sándwich es yo voy a decirte algo que has hecho bien, luego meto ahí como el que no quiere la cosa el error y luego acabo con algo positivo o buen rollo. No. Y preguntas del tipo, ¿alguien puede decirme que ha fallado aquí? Dejar abierto, ¿no? La exposición del error, las cartas sobre la mesa, dejarlas como muy abiertas a que todo el mundo... No, hay que ser conciso, hay que ir al grano según este método. Ahí yo he visto esto que no está bien, dímelo. ¿Por qué? O dejarle la puerta abierta. Hemos visto que has cometido un error, pero a ver si te das cuenta cuál ha sido. O podrías haberlo hecho mejor. Obviamente el estudiante ha hecho lo mejor que sabía. Cuando se somete a la simulación, lo hace lo mejor posible. Entonces, obviamente, si lo ha hecho así es por algo. Y lo que quiere este método es llegar al fondo de la cuestión.
Bueno, siento ser reiterativo, pero obviamente, aunque el facilitador en este modelo tiene una visión experta de la situación, puede que su visión no sea la única válida. Por eso nos tenemos que estar sometiendo o abriendo a que nuestros propios puntos de vista podamos cambiarlos al iniciar este diálogo con los participantes. Y estamos vulnerables porque no somos el experto absoluto que va a llevar la razón. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es compartir explícitamente nuestras críticas y nuestras opiniones y debatirlas. Repito de nuevo, el advocacy sería la afirmación, observación, declaración que hace el facilitador. Me he dado cuenta de que no has preguntado las alergias al paciente antes de aplicar el tratamiento, que esa sería la acción, y que como consecuencia de ello el paciente ha sufrido una reacción alérgica, esa sería la consecuencia. Y luego está el inquirer de la molécula, que sería, me pregunto por qué estabas pensando, sintiendo en ese momento, o ayúdame a entenderlo para sacar el modelo mental. Bien, respiramos, nos oxigenamos un momento y vamos a pasar a otro método de briefing estructurado, mm, mucho más estructurado, a nivel de que es un método, bueno, descrito en 2015 por Epic y colaboradores, Epic y Chen, básicamente. Es el modelo PERS, el modelo Perlas, que si queréis castellanizarlo, igual que estoy diciendo todo el rato de briefing, es debriefing. Bueno, el caso es que lo que vamos a trabajar aquí en el PERS, básicamente es un modelo que es más sencillo de llevar a cabo y es ideal para instructores o facilitadores noveles y estudiantes noveles también. Por lo tanto, tiene, en lugar de tener tres fases como el anterior y una fase analítica así como muy abierta a la reflexión, aquí da más pie a que haya feedback directo. Lo vamos a ver. Simplemente quedaros con la idea de que este método es ideal para empezar, iniciarse en debriefing, que es muy estructurado, que lo deja todo muy clarito y a mí me gusta más el buen juicio, pero también utilizo, el que más utilizo es este cuando tengo menos tiempo, porque no lo he dicho, pero en el método buen juicio necesitas tiempo. Y no puedes discutir todo lo que ha ocurrido en la simulación porque te vas a focalizar básicamente en las áreas deficitarias. Y tienes menos tiempo que un feedback normal que puedes hacer. Bien, igual que hemos hecho antes con el buen juicio, las características principales de este método, como hemos dicho, es que se combinan diferentes estrategias de debriefing, incluso cabe tanto el plus delta como el buen juicio, incluso en la fase analítica, es decir, el advocacy inquiry también se puede incluir aquí. Es un método, como digo, abierto en el que se combinan diferentes estrategias para adaptarlas al nivel competencial del estudiante y del facilitador. ¿Que el facilitador es potentísimo? Pues venga, pues se mete a hacer un análisis más profundo. ¿Que no? Pues simplemente se queda en un feedback analizando los plus, los delta y de manera un poquito más unidireccional. Digamos que es el modelo idóneo para facilitadores y alumnos noveles. También hay una cosa que no pone tanto énfasis el buen juicio y es que enfatiza la descripción. Añade una fase que es la fase descriptiva, en la que la situación debe ser descrita por los participantes para que quede claro que todo el mundo ha visto exactamente lo mismo y ha percibido lo mismo durante la simulación. Y sobre esos aspectos que se han visto, sobre todo los más relevantes, puedan ser discutidos en debriefing, puedan ser analizados. El guión que utiliza cuatro fases que se utilizan de manera operativa para focalizar sobre todo en los puntos o en los aspectos críticos e importantes. Es un abordaje un poquito más sencillo, más simple pero más sencillo que el Good Judgment. Como se puede apreciar en la diapositiva, las fases o las cuatro fases que tiene este modelo pues son las comunes a todos los modelos, pero incluye la fase descriptiva. Tenemos primero fase de reacciones, después fase descriptiva, después fase de análisis y después la fase de resumen que vamos a explicar a continuación con más detalle. Como siempre, cuando los estudiantes entran a la sala de briefing, hay que preguntarle por sus reacciones, es decir, en cómo se han sentido tras la actuación. Se le puede preguntar tanto al participante como a los que han observado.
Posteriormente se describe lo que ha ocurrido durante la simulación y pueden surgir de ahí los detalles que nos van a servir de alimento para discutir en la fase analítica. Durante la descripción se puede hacer de manera verbal, aunque yo recomiendo, lo que recomienda la literatura posterior es en determinados casos como soporte vital o donde hay constantes, eventos, inconsciencia, etc., hacer como una especie de línea del tiempo dibujada en la pizarra, donde se van incluyendo los eventos que van ocurriendo y las conductas, lo que han hecho los estudiantes al respecto de ese evento. Luego estaría la fase analítica, que se puede hacer con varios enfoques, y esto es lo interesante de este método, que a mí me gusta mucho porque puedes hacer desde un simple plus delta, que sería una autoevaluación de los estudiantes, un feedback directo cuando tienes poco tiempo o cuando no eres un facilitador experimentado para hacer una reflexión profunda, sino que simplemente tú has observado que han colocado mal una cánula y tú le indicas cómo tienen que colocarla bien, o los participantes o los observadores pueden ir participando en el debate, pero básicamente es un feedback directo, más directivo. O por último, una facilitación enfocada. La facilitación enfocada pues es básicamente coger un tema y tratarlo en profundidad. Sería algo parecido al buen juicio. Es decir, incluso nos hemos dado cuenta que has hecho esto, por qué, e intentar reflexionar al respecto. Luego esta fase analítica está un poquito más abierta a hacer diversos tipos de análisis. Y por último, la fase de siempre, que es la fase de resumen, que se puede hacer de dos formas, guiado por los propios estudiantes o guiado por el facilitador. Cuando lo hacen los propios estudiantes, tú a todos les vas a preguntar qué te llevas a casa. Básicamente, ¿qué has aprendido? Dime dos cosas que has aprendido esta tarde, por ejemplo, ¿no? Una o dos lecciones, dice Epic Kitchen. Y luego, guiado por el facilitador, sería el facilitador el que resume, el que hace el resumen. A mí me gusta más guiado por el participante. O incluso lo podrías complementar. Decirme qué habéis aprendido y luego añadir tú cosas que crees clave de lo que se ha tratado en esa sesión. Bien, para finalizar, vamos a resumir de nuevo las 4 fases. Fase de reacciones, cómo te sientes, para que haya un desahogo. Fase descriptiva, resume desde tu perspectiva lo que ha ocurrido. Y si haces línea del tiempo, fenomenal. La fase analítica, que ha ido bien, que se puede mejorar desde vuestro punto de vista, sería un plus delta, ¿vale? Y típicas preguntas, ¿qué ha ido bien, qué cambiarías? ¿Qué ha sido fácil y qué no tan fácil? ¿Qué ha sido un reto? ¿No? Sería variaciones de plus delta. Y luego puedes ahondar de manera selectiva sobre los aspectos clave del caso y profundizar, por ejemplo, con un buen juicio en esta fase. Y luego, a nivel de resumen, como digo, guiado por el estudiante, pidiendo a cada uno de vosotros que diga una o dos cosas que os sirvan de ayuda en el futuro, que os lleváis a casa, o guiado por el facilitador, que diría, en resumen, los puntos clave del aprendizaje de este caso son este y este. Con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención. De verdad que espero que no haya sido un tostón. Seguro que las personas muy interesadas en debriefing, pues espero que les haya sido más fácil, y a los que no estén familiarizadas con el debriefing, pues que les abra la puerta a intentar profundizar en los diferentes estilos de debriefing. Estoy a vuestra disposición en el correo electrónico que aparece aquí, y muchísimas gracias por vuestra atención.